Muy bien, vamos a grabar este video para el taller de Introducción a la Escritura Creativa. Es un libro que lo vamos a tomar de un texto que se llama Los desafíos de la ficción, técnicas narrativas, Casa Editorial Abril, Centro de Formación Literaria, Onelio Jorge Cardoso. No dice más nada, pero yo creo que este es un libro, una editorial cubana. Sigo. Tercera persona, Leon Summerlin. Puesto que un relato es la narración coherente de una experiencia emocional significativa, la pregunta surge de modo natural: ¿de quién es la narración o quién está contando el relato? El escritor puede contar el mismo relato desde un punto de vista y bajo su propia autoridad, tal como la ve. Puede contarlo, dos, desde el punto de vista de un personaje, tal como lo ve el personaje. O tres, puede contarlo a través de un personaje en primera persona, haciendo del personaje su narrador. Estas son las tres opciones principales y la forma y contenido del relato dependerán en gran medida del método que se emplee. El escritor puede, primero, contar el mismo relato desde su punto de vista y bajo su propia autoridad, tal y como lo ve. 2. Puede contarlo desde un punto de vista de un personaje, tal como lo ve el personaje. 3. Puede contarlo a través de un personaje en primera persona, haciendo del personaje su narrador. La elección del narrador puede ser crucial si el lector recibe la versión del escritor. La narración es brindada por alguien externo a la acción. El escritor no está en el relato y no escribe sobre sí mismo. Si el lector recibe la versión de un personaje, la narración es ofrecida por alguien perteneciente al relato, por uno de los actores de la acción, tal vez por el actor principal. Una ventaja que tiene el escritor sobre cualquier personaje como narrador es que él puede ser omnisciente en el relato. Puede contar lo que un personaje está pensando, conocer su pasado y futuro, sus secretos más recónditos. Un personaje no puede entrar en las mentes de otros personajes, solo puede contarnos sus propios pensamientos, describir solo sus propios sentimientos. El personaje narrador es un observador en relación con otras personas, como somos todos nosotros en la vida real. Los ve solo desde fuera. No obstante, la omnisciencia es solo una convención literaria. Ahora vamos a leer lo que vamos a empezar con el omnisciente personal. Y empezamos a desglosar esto. Entonces, ¿por qué no contar el relato desde un punto de vista del escritor? ¿Por qué hablar a través de un personaje? Podríamos tener un narrador mejor que el mismo autor. ¿Por qué no hacer abiertamente un relato de autor? Muchas de las más grandes novelas están escritas por el método omnisciente. Vemos la acción a través de los ojos del autor, escuchamos su voz, excepto cuando, como en una escena, escuchamos también las voces de personajes. Pero realmente queremos que nos cuente el relato a alguien que no estuvo allí. Tal vez lo esté inventando solo para nosotros. Queremos tener la crónica del autor, de lo que pasó, lo cual admitimos puede ser muy interesante y encantador, o preferimos ver el suceso por nosotros mismos, o escucharlo de alguien que estuvo allí, a quien le pasó todo, o que lo vio con sus propios ojos. Muchos escritores insistirán en que un relato no debe ser un relato de autor, sino de un personaje, o visto a través de los ojos de un personaje, no del autor. La mayoría de los más viejos clásicos de ficción son relatos de autor. Esto ha constituido el método establecido y tradicional de narración, pero el lector moderno se inclina a dudar de la autoridad del relato de autor y prefiere una visión interna más auténtica del suceso, mirando a través de los ojos de un personaje. El suceso se hace más cercano a él, más creíble y convincente. Hay dos clases de relatos de autor: personal e impersonal, o subjetivo y objetivo. El escritor que usa el método personal no se oculta ni se quita de la historia. Expresa sus propias opiniones y sentimientos sobre el suceso y las personas involucradas. Si es Fielding, es francamente Fielding, o algún narrador sin nombre a quien tomamos por Fielding, o por su alter ego. El escritor penetra audazmente en el relato y no esconde su presencia. Aunque no es uno de los personajes dramáticos, casi se convierte en uno cuando toma parte activa, como Fielding lo hace en Tom Jones y Trackett en La Feria de Vanidades.
Mientras vamos conociendo a los personajes, también vamos conociendo al autor narrador, y cuando terminamos la lectura tenemos también una imagen mental muy definida de él. Él puede ser un personaje, podemos identificarnos fácilmente con Fielding más que con Tom Jones o Sophia Western. El autor personal se siente libre de comentar sobre la acción, de hablarle al lector en su propia persona como yo autor. Su comentario, aunque no es parte de la acción, puede esclarecer los sucesos y los personajes, aumentando el valor y el interés del relato, pero no importa cuán elocuente o persuasivo sea, después de todo no es parte del suceso original, sino algo agregado por el escritor. Puede ser incluso una distracción o un estorbo. Al menos para el lector, Thackeray como narrador es más interesante que Berry Sharp o cualquier otro personaje de la Feria de Vanidades. Y el encanto del libro consiste en el hecho de que el relato es de Thackeray o su portavoz sobre Mayfair, en vez del relato de Mayfair, tal como lo fue en su tiempo. La forma en que lo ve Thackeray como narrador le añade aún hoy encanto al libro. Miramos al viejo Mayfair a través de los ojos de Thackeray y vemos lo que él ve, que es bastante, y escuchamos su voz. Muchos lectores no lo entenderán de otra manera, pero existe riesgo en este método. Se vuelve dolorosamente evidente en las líneas finales de la novela. Ah, vanitas vanitatum, ¿quién de nosotros es feliz en este mundo? ¿Quién de nosotros alcanza el logro de sus deseos o al haberlo alcanzado se encuentra satisfecho? Pero muchachos, la comedia ha terminado, preciso es desmontar el tinglado y volver los muñecos a sus estuches. Ah, después de todo es solo un relato, no la vida real. Fuimos engañados, pestañeamos, la comedia terminó y la caja volvió a cerrarse, guardando las marionetas. Estas preguntas retóricas al final, vamos muchachos, nos despiertan del trance. El comediante recoge sus pertenencias y se marcha. Cuando el escritor se dirige al lector, subraya su propia presencia. El suceso no ocurrió por sí mismo como en la vida real. Alguien dirigió los hechos. Es un retablo de títeres. Lograr que la imitación parezca verdad, tal es el desafío en este oficio. Las revistas de historias verdaderas florecen a partir de este anhelo por la verdad, por lo real. Allí los relatos son escritos en primera persona, aparentemente por los personajes mismos, no en tercera persona por autores profesionales. La presencia del escritor no destruye inevitablemente la ilusión de la realidad, pero trae algún daño. La recreación más aproximada de un suceso debe darnos la impresión de que es un suceso mismo, con la acción moviéndose a su ritmo propio. El escritor que hace referencias personales a sí mismo o se dirige directamente al lector se ubica en la misma posición que Thackeray hablando a sus muchachos después de la comedia de marionetas. El mutis del autor y el mutis del lector resumen la manera dramática de escribir ficción. ¿Qué queda? El suceso, y eso es lo que el lector quiere. El dramaturgo no está en el escenario con sus actores, y estos hablan entre sí, no al auditorio. Por supuesto, ningún autor está totalmente ausente de su historia, pero se esconde lo más posible de su presencia. Ahora, lector, considero necesario advertirte, antes de que juntos vayamos más lejos, sobre mi intención de divagar a lo largo de esta historia tantas veces como se me presente la ocasión, de lo cual soy mejor juez que cualquier despreciable crítico, y he de rogar a todos esos críticos que se ocupen de sus propios asuntos. Le he dicho a mi lector en el capítulo anterior que el señor Allworthy heredó una gran fortuna y que era de buen corazón y no tenía familia. Henry Featherington Jones, libro 1. Con una sola gota de tinta como espejo, el hechicero egipcio se compromete a revelar a cualquier oportuno solicitante visiones de más distante pasado. Esto es lo que yo me comprometo a hacer con usted, lector. Con esta gota de tinta en la punta de mi pluma le mostraré el espacioso taller del señor Jonathan Burge, carpintero y albañil, en el pueblo de Hyslop, tal como lucía el 8 de junio del año de nuestro Señor 1799. Jorge Eliot, Adam Bede, capítulo 1. En la actualidad no se escribe así. Los novelistas no son tan conversadores con los lectores. El escritor que se dirige al lector como narrador puede que tenga que adularlo o tratar de ganar su simpatía. Debe montar un acto para mantener la atención del lector y estar en armonía con él. Puede que esto no sea del agrado del lector. En los viejos tiempos,
En la alegre Inglaterra, el escritor rara vez era un caballero y estaba más o menos en la misma situación que el actor. De él se esperaba que fuera un animador introducido por la puerta trasera para la diversión de las damas de la casa, o para que el señor, cuando este caballero se sentara con un vaso de cerveza, se entreteniese junto al fuego del hogar, se entretuviese. Esta tradición de entretenimiento literario persiste en las culturas anglosajonas y aún hoy en Estados Unidos la posición social del escritor no es muy firme. No se le otorga el honor de ser un vocero de la nación, de representar con el consentimiento de todos la conciencia nacional, como ha sido el escritor por muchos siglos en el continente europeo y otros lugares. Sumner Marshall intentó por encima de todo ser entretenido, incluso Henry James se esforzaba nerviosamente por divertir. ¿Es el escritor un payaso de circo? No podemos decir que Tolstoy o Flaubert escribieran sobre todo para entretenimiento del lector, y dichos escritores no eran propensos a dirigirse al lector en persona. Hay muchos comentarios pesados de Tolstoy en La Guerra y la Paz, y la novela estaría mucho mejor sin ellos. Cada vez que cita a los historiadores y escribe un editorial sobre el papel de la historia en la vida de las personas y la humanidad, lo que ansiamos es seguir con el relato que él cuenta tan magníficamente entre estos ensayos personales. Por fortuna es la parte 2, solo después que la acción se termina, cuando Tolstoy ofrece una exposición final de este tema y ya no hay más interrupciones de la trama. Un comentario breve no rompería la trama. Unas pocas palabras y oraciones diseminadas ofreciendo la información necesaria raramente son notadas por el lector, pero un largo comentario de varios párrafos o páginas puede constituir una interrupción injustificable, y esto ocurre a menudo en La Guerra y la Paz. Hoy el escritor es más hábil en sus explicaciones, un poquito aquí y otro poco allá. Las explicaciones son racionadas y distribuidas a lo largo del relato, pero La Guerra y la Paz es una novela histórica, y los historiadores, los documentos, la evidencia disponible y su interpretación por Tolstoy le dan un aire de verdad histórica a la crónica y la hacen auténtica. Terminamos el libro con la sensación de que estos son hechos verdaderos, que ni las escenas de guerra ni las escenas de paz son inventadas, sino que contribuyen a la verosimilitud que logra Tolstoy. En este caso, el historiador y los archivos hacen el relato del autor más auténtico. Tolstoy no intentó escribir una novela o una crónica histórica. En La Guerra y la Paz, él creó su propia forma. En su novela siguiente, Ana Karenina, el elemento ensayístico y los comentarios han sido reducidos a unas pocas oraciones o párrafos diseminados por el texto, y el método es definitivamente más escénico que en La Guerra y la Paz. La escena objetiva elimina al autor y cuando llegamos a un diálogo o monólogo, las palabras del autor se sustituyen por las palabras de los personajes. La definición más simple del drama es palabras de los personajes sin palabra de autor. Escribir dramáticamente quiere decir escribir en palabras de los personajes, o por lo menos desde el punto de vista de un personaje. Tolstoy hace esto bastante a menudo, aunque nunca o casi nunca está del todo ausente de sus escenas. Tolstoy pone los pensamientos de sus personajes en sus propias palabras, entre comillas. Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Se preguntaba desesperado Stefan Arkadievich, sin hallar respuesta. ¡Qué terrible, qué terrible! Se repetía Oblonsky. Ella estaba satisfecha y feliz con los niños. No interferí para nada. La dejé criarlos y manejar la casa a su manera. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué debo hacer? Bueno, ya veremos. Oblonsky se dijo a sí mismo. Con una rápida mirada, Dolly recorrió de pies a cabeza aquel cuerpo que irradiaba salud y frescura. Se siente feliz y satisfecho. ¿Y qué hay de mí? Pensó. ¿Cómo aborrezco esa odiosa bondad por la que tanto le estiman y alaban todos? Entramos por momentos en la mente, por momentos en otra también. Vemos el suceso a través de los ojos de los personajes, por lo que el punto de vista cambia continuamente desde el autor a los personajes y de un personaje a otro. Por encima de todo está el autor omnisciente, y vemos la acción como un todo a través de sus ojos. Se trata de aún de su crónica, pero cuando seguimos a Oblonsky, mientras se levanta de mañana y desayuna, vemos el suceso a través de los ojos de Oblonsky. Estamos en el mundo de Oblonsky. El actor se sitúa en el hombro de Oblonsky para aportar algún breve comentario o explicación cuando sea necesario. Cuando seguimos a la esposa de Oblonsky, ella no está dispuesta a perdonarlo por un affair que tuvo con la institutriz francesa de sus hijos. Vemos la situación a través de sus ojos. Estamos ahora en su mundo y el narrador omnisciente está en la escena con ella, describiendo su otrora abundante y hermosa cabellera, ahora recogida en pequeñas trenzas sobre la nuca, sus grandes y ansiosos ojos destacados sobre la palidez de su rostro. Personal en su aproximación a su tema y a sus personajes, algo casi inevitable, pues fue un moralista con fuertes convicciones individuales.
Tolstoy es bastante impersonal hacia el lector y no se dirigía a él como yo autor. El método de Tolstoy no nos parece anticuado. Esta parece ser una manera perfectamente natural de escribir en tercera persona, con todos los recursos del arte a disposición del autor. La omnisciencia pura es un método mixto, bien balanceado, y los escritores jóvenes pueden estudiar estas dos novelas, por lo general consideradas entre las más extraordinarias del mundo, y en particular Ana Karenina, con gran provecho. Para mí son las dos mejores, aunque no las más artísticas. El yo del autor o el nosotros de los novelistas más viejos se emplean en algunos trabajos modernos. Thomas Mann se hizo a sí mismo narrador cuando escribió La montaña mágica, que ganó el premio Nobel, y habla en primera persona del plural sobre sí mismo. La historia de Hans Carlton que vamos a exponer, esta historia, decimos, la contamos de punta a cabo. Terminemos de una vez con las introducciones. Listo. Si Mann hubiera hecho a Hans Carpo narrador o usado el punto de vista de Carpo, nos hubiera dado una visión más íntima e intensa de la vida de un sanatorio suizo, pero más estrecha y limitada, sacrificando buena parte de su material en la filosofía y la ironía, que son las cualidades sobresalientes de este libro. Cuando el narrador no está en el relato y se coloca fuera de la acción, puede ubicarse, si lo desea, a una distancia considerable, y la distancia, como hemos dicho, es necesaria para la ironía. Lo que es irónico para un narrador externo cuya vida no peligra, no es irónico para un personaje que se debate por sobrevivir. En la omnisciencia ocurre una pérdida de intimidad, pero esta pérdida puede convertirse en ventaja. La ironía por naturaleza es algo indiferente y carente de emociones. La autoironía es posible y surge en gran fuente de interés cuando un personaje como narrador puede distanciarse de sí mismo y bromear acerca de sí mismo también. Hans Kartop es un paciente en una silla mirando ansiosamente el ascenso de la columna de mercurio en su termómetro. Para un novelista irónico y filosófico como Thomas Mann, la omnisciencia puede ser el método correcto y es sobre todo el tono irónico de Mann lo que sostiene esta novela sin argumento. La ironía puede ser un gran logro del escritor y en casi todos los buenos relatos hay una situación irónica. La vida misma es paradójica y la ironía es una forma de resignación ante los misterios y contradicciones de la vida. Los descubrimientos y reveses son situaciones irónicas. Es irónico cuando un hombre descubre que el verdadero estado de cosas es lo contrario de lo que esperaba. La realidad detrás de la apariencia, el mito detrás del hecho, la ironía no es amarga como el sarcasmo, viste una sonrisa bondadosa y comprensiva y está conectada con el sentido trágico de la vida. Si la madurez lo es todo, la ironía es tal vez la totalidad y lo más cercano, y la omnisciencia en la vida real. El lector moderno es tan escéptico que prefiere leer relatos con un toque de ironía. Ahora viene la omnisciencia impersonal, pero eso lo dejamos para después. Voy a dejar esto aquí. Bien, estamos en la parte narrativa, ya pasamos lo de los cuentos y estamos escribiendo relatos más largos, inclusive novelas. Para eso estábamos leyendo una novela por allí que se llamaba La verdad sobre el caso de Harry Keber, pero no me dejó subirla a YouTube. Parece que el autor no permite que se lea.